¿Qué harías si la voz que siempre soñaste escuchar regresara en una llamada inesperada? En aquella casa silenciosa, donde las paredes guardaban secretos y los días pasaban entre la rutina y la ausencia, vivía una niña de apenas 8 años. Sus ojos, grandes y curiosos, escondían una tristeza que nadie parecía ver. Criada por una tía de semblante frío y distante, la pequeña había aprendido a buscar calor en sus propios sueños. Se imaginaba envuelta en abrazos, acariciada por las manos de una madre que solo conocía en recuerdos borrosos y en una fotografía gastada que apretaba contra el pecho cada noche. El teléfono, un aparato antiguo olvidado en un rincón, era para ella un objeto extraño, casi decorativo, que jamás sonaba. Hasta aquella noche de lluvia, cuando un timbre agudo y repentino rompió el silencio. Con el corazón acelerado, la niña se acercó lentamente. No podía saberlo entonces, pero al levantar aquel auricular, descubriría que su vida estaba a punto de cambiar para siempre. Y antes de continuar con esta historia, te invito a quedarte conmigo hasta el final. Suscríbete a este canal y acompáñanos en cada relato, porque aquí encontrarás historias que tocan el alma y nos recuerdan que incluso en el silencio siempre hay una voz esperando ser escuchada. La casa de la calle Esperanza número 47 no era diferente a las demás del barrio. Fachada sencilla, pintura descolorida por el tiempo y un pequeño jardín donde solo crecían plantas resistentes que no necesitaban mucho cuidado. Como si hasta la naturaleza hubiera aprendido a no esperar demasiado en aquel lugar. Dentro, los días transcurrían con una rutina mecánica que parecía diseñada para llenar el tiempo sin llenarlo de vida. La tía Carmen se levantaba al amanecer, preparaba un desayuno básico y pasaba las mañanas limpiando una casa que nunca parecía suficientemente limpia para ella. La pequeña Lucía había aprendido a moverse por esos espacios como una sombra silenciosa. Sus pasos descalzos sobre las baldosas frías eran apenas audibles, como si hubiera entendido desde muy pequeña que su presencia debía ser discreta, que su existencia no debía alterar el orden establecido por una mujer que la cuidaba por obligación, nunca por amor. En el rincón del salón, junto a una mesa de madera oscura que había conocido mejores días, se alzaba el teléfono. Un aparato de los años 70, negro, con el auricular pesado y el cable enroscado que parecía una serpiente dormida. Lucía lo observaba a menudo, preguntándose si algún día sonaría, si alguien en algún lugar recordaría que ellas existían. Los teléfonos son para gente importante, le había dicho una vez la tía Carmen cuando la pequeña preguntó por qué nunca recibían llamadas. Nosotras no esperamos a nadie, pero Lucía sí esperaba. Esperaba sin saber exactamente qué, con esa intuición de los niños que perciben los vacíos antes de poder nombrarlos. Esperaba una voz que la llamara por su nombre con dulzura, unas palabras que le dijeran que era querida, que su existencia importaba más allá de ser una responsabilidad que alguien había tenido que asumir. En su habitación, pequeña pero ordenada, Lucía guardaba sus tesoros más preciados, un dibujo que había hecho de una mujer de cabello largo y sonrisa tierna, con la palabra «mamá» escrita en letras temblorosas debajo. Una fotografía amarillenta y gastada en los bordes, donde apenas se distinguía el rostro de una joven de ojos brillantes que la sostenía en brazos cuando era bebé. Y un cuaderno donde escribía cartas que nunca enviaría, dirigidas a mi mamá del cielo, porque la tía Carmen le había dicho que su madre había muerto cuando ella era muy pequeña para recordarla. Pero había algo en esa explicación que nunca había encajado completamente. Los niños tienen una forma especial de percibir las mentiras, incluso cuando vienen envueltas en buenas intenciones. Había algo en la forma en que la tía Carmen desviaba la mirada cuando hablaba de su hermana, algo en el tono de voz que se volvía más seco, más distante, como si las palabras le quemaran la garganta. Aquella noche de octubre, cuando las primeras lluvias del otoño comenzaron a golpear los cristales con una insistencia melancólica, Lucía estaba en su cama leyendo un cuento de hadas.
Uno de esos relatos donde las princesas perdidas siempre encuentran el camino de regreso a casa, donde el amor verdadero tiene el poder de despertar a los que duermen, de reunir a los que han sido separados. La tía Carmen había cenado en silencio, como siempre, y se había retirado a su habitación temprano, también como siempre. La casa había quedado sumida en esa quietud particular que solo conocen los lugares donde las palabras se han vuelto un lujo innecesario, donde la comunicación se reduce a lo esencial. Come, lávate, es hora de dormir. Fue entonces cuando sucedió. Un sonido que Lucía jamás había escuchado en esa casa atravesó el silencio como un rayo. Un timbre agudo, insistente, que parecía venir de otra dimensión. El teléfono estaba sonando. La niña se incorporó en la cama, el corazón martilleando en su pecho pequeño. Era posible. Realmente era el teléfono. Esperó un momento, pensando que tal vez era su imaginación, que tal vez el sonido de la lluvia había creado una ilusión auditiva. Pero el timbre siguió sonando. Una vez, 2 veces, 3 veces. Con los pies descalzos tocando el suelo frío, Lucía salió de su habitación. La casa estaba a oscuras, apenas iluminada por las farolas de la calle que se filtraban a través de las cortinas. En el pasillo, pudo ver que la puerta de la habitación de la tía Carmen permanecía cerrada. Ningún ruido salía de allí. Tal vez dormía profundamente, tal vez había tomado una de esas pastillas que la ayudaban a descansar y que la dejaban como sumida en un sueño de plomo. El teléfono siguió sonando. Lucía se acercó lentamente al aparato, como quien se aproxima a un animal salvaje que podría salir corriendo en cualquier momento. Sus ojos se habían acostumbrado a la penumbra, y pudo ver cómo el auricular vibraba ligeramente con cada timbre. ¿Y si era importante? ¿Y si alguien necesitaba hablar con la tía Carmen? ¿Y si...? La niña extendió la mano temblorosa hacia el auricular, lo levantó con cuidado, como si fuera de cristal, y se lo llevó al oído. «Hola», susurró con una voz tan baja que apenas era audible. Al principio solo hubo silencio, un silencio diferente al de la casa, cargado de posibilidades, de presencias invisibles al otro lado de la línea. Y entonces sucedió algo que cambiaría su vida para siempre. «Hola», volvió a susurrar Lucía, esta vez con un poco más de firmeza, aunque su corazón seguía latiendo como un tambor desbocado. Del otro lado de la línea llegó un sonido suave, como un suspiro contenido, y después, nada. La comunicación se cortó, dejando solo el molesto pitido del teléfono descolgado. La niña colgó lentamente, con una mezcla de desilusión y curiosidad que le revolvía el estómago. Había sido real. ¿Realmente alguien había llamado a esa casa donde nunca pasaba nada extraordinario? Se quedó parada junto al teléfono por unos minutos más, esperando que volviera a sonar, pero solo hubo silencio. Regresó a su habitación con pasos cautelosos, cuidando de no despertar a la tía Carmen, y se metió bajo las sábanas con el corazón todavía acelerado. Esa noche soñó con voces lejanas que la llamaban por su nombre. La mañana siguiente llegó con la rutina de siempre. La tía Carmen se levantó al amanecer, preparó café solo para ella y una taza de leche tibia para Lucía, y comenzó sus quehaceres diarios sin dirigir más que las palabras imprescindibles a la niña. «Come rápido», le dijo mientras ponía delante de ella una tostada con mantequilla. «Hoy tengo mucho que hacer». Lucía observó a su tía mientras desayunaba. Carmen tenía 45 años, pero parecía mayor. Su cabello castaño siempre estaba recogido en un moño severo que tiraba de su piel, y sus ojos grises raramente mostraban calidez. No era una mujer cruel, pero tampoco era cariñosa. Era como si hubiera construido una muralla invisible alrededor de su corazón, una barrera que mantenía a raya cualquier muestra de afecto espontáneo. «Tía Carmen», se atrevió a decir Lucía, «anoche sonó el teléfono». La mujer se detuvo en seco, con la taza de café a medio camino hacia sus labios. Sus ojos se clavaron en los de la niña con una intensidad que la hizo encogerse. «¿Contestaste?» «Sí, pero...»
No había nadie. Se cortó enseguida. Carmen bajó la taza con manos que temblaron ligeramente. Los niños no contestan el teléfono, Lucía. Si vuelve a sonar, vienes a buscarme. ¿Entendido? La niña asintió, pero algo en el tono de voz de su tía, en la forma en que había palidecido al escuchar sus palabras, le hizo entender que había algo más, algo que no podía preguntarte, algo que tendría que descifrar por sí sola. El resto del día transcurrió con una tensión sutil pero palpable. Carmen se mantuvo más callada de lo habitual, si es que eso era posible, y cada vez que pasaba junto al teléfono, lo miraba como si fuera un enemigo dormido que pudiera despertar en cualquier momento. Lucía, por su parte, no podía concentrarse en nada. Durante las horas de estudio que la tía le había impuesto, se sorprendía mirando hacia el salón, esperando que el aparato negro volviera a cobrar vida. Había algo en aquella llamada cortada, en aquel suspiro que había creído escuchar, que le parecía familiar de una forma que no sabía explicar. Aquella tarde, mientras Carmen salía a hacer las compras, Lucía se aventuró a explorar rincones de la casa que normalmente evitaba. No era que la tía se lo hubiera prohibido explícitamente, pero había una sensación constante de que su presencia debía ser mínima, de que debía ocupar el menor espacio posible en aquel hogar que nunca había sido realmente suyo. En el dormitorio de la tía Carmen, que mantenía siempre cerrado con llave, había logrado colarse una vez cuando era más pequeña. Recordaba vagamente haber visto una caja de madera en el fondo del armario, llena de fotografías que había alcanzado a mirar solo unos segundos antes de que Carmen regresara. En esas fotografías había visto rostros que no reconocía, pero entre ellos, estaba segura, había estado el de la mujer de la foto que guardaba debajo de su almohada. Pero ahora la habitación estaba cerrada, como siempre, y Lucía no se atrevía a forzar la entrada. En su lugar, se dirigió al salón y se sentó frente al teléfono, observándolo como si pudiera arrancarle sus secretos con la mirada. Era un modelo antiguo, de esos que tenían el disco para marcar los números. Lucía pasó el dedo por cada uno de los agujeros, imaginando qué números podría marcar si supiera a quién llamar. ¿Habría alguien en el mundo que se alegrara de escuchar su voz? ¿Alguien que dijera su nombre con la ternura que ella había soñado toda su vida? En el colegio, las otras niñas hablaban de sus madres, de cómo las ayudaban con los deberes, de cómo las consolaban cuando lloraban, de cómo las abrazaban antes de dormir. Lucía escuchaba esas conversaciones desde la distancia, con una mezcla de curiosidad y dolor que había aprendido a disimular. Una vez, la maestra había pedido que hicieran un dibujo de su familia para el Día de la Madre. Lucía había dibujado 3 figuras, ella misma, la tía Carmen, y una tercera persona que había coloreado de colores brillantes, con cabello largo y una sonrisa enorme. Cuando la maestra le preguntó quién era, había respondido, «Es mi mamá del cielo». La maestra había sonreído con esa compasión que duele más que la indiferencia, y había colgado el dibujo en la pared junto a los demás. Pero Lucía había notado cómo los otros niños miraban su dibujo y cuchicheaban entre ellos. Esa noche había llorado en silencio, preguntándose por qué su familia tenía que ser diferente, por qué ella no podía tener lo que parecía tan natural para todos los demás. La tía Carmen había visto el dibujo cuando fue a recogerla al colegio. No dijo nada, pero esa noche, durante la cena, había hablado más de lo habitual. «Tu madre te quería mucho, Lucía», había dicho con una voz que sonaba como si las palabras le costaran un esfuerzo físico. «Pero a veces las personas no pueden quedarse aunque quieran. A veces la vida decide por ellas». Lucía había querido preguntar más, pero algo en la expresión de Carmen le había hecho entender que esa puerta se cerraría si insistía. Desde entonces, había aprendido a guardar sus preguntas, a alimentar su curiosidad con los retazos de información que conseguía recoger, como aquel álbum de fotos que había descubierto una vez en el sótano, escondido detrás de unas cajas de ropa vieja. Fotografías de una mujer joven que se parecía a Carmen, pero que sonreía con una luz que los ojos de su tía nunca habían tenido. En algunas de esas fotos, la mujer cargaba a un bebé que tenía los mismos ojos grandes y curiosos
que Lucía veía cada mañana en el espejo. Había querido llevarse una de esas fotografías, pero el miedo a que Carmen se diera cuenta la había hecho desistir. En su lugar había memorizado cada detalle: la forma en que la mujer sostenía al bebé, la ternura en su mirada, la felicidad genuina que irradiaba su sonrisa. Ahora sentada frente al teléfono silencioso, Lucía se preguntaba si habría alguna conexión entre aquellas fotografías y la llamada de la noche anterior. Era una idea descabellada, lo sabía. La tía Carmen le había dicho claramente que su madre había muerto. Pero los niños tienen una capacidad especial para aferrarse a la esperanza, incluso cuando todas las evidencias apuntan en dirección contraria. Cuando Carmen regresó de las compras, encontró a Lucía exactamente donde la había dejado, leyendo un libro en el sofá. Pero había algo diferente en el ambiente, una tensión que no había estado allí antes. La mujer se dirigió directamente al teléfono y comprobó que el auricular estuviera bien colgado, que el aparato no hubiera dado señales de vida en su ausencia. ¿Todo bien?, preguntó Lucía con esa intuición de los niños que detectan las preocupaciones de los adultos, incluso cuando intentan ocultarlas. «Todo bien», respondió Carmen, pero su voz sonaba como papel arrugado. Esa noche, durante la cena, el silencio fue más espeso de lo habitual. Carmen apenas tocó su comida y sus ojos regresaban una y otra vez hacia el teléfono, como si esperara que cobrara vida en cualquier momento. Lucía terminó de cenar y se fue a su habitación, pero antes de cerrar la puerta, se atrevió a hacer una pregunta que llevaba años guardando. «Tía Carmen, ¿mi mamá era bonita?». La mujer se quedó inmóvil, con el tenedor a medio camino hacia la boca. Sus ojos se llenaron de algo que podría haber sido dolor, nostalgia o tal vez arrepentimiento. «Sí», respondió finalmente, con una voz tan baja que Lucía tuvo que esforzarse para escucharla. «Era la mujer más bonita que he conocido». Por primera vez en mucho tiempo, Lucía se fue a dormir con una sonrisa en los labios. 3 días pasaron sin que el teléfono volviera a sonar. 3 días en los que Lucía despertaba cada mañana con la esperanza renovada de que algo extraordinario pudiera romper la monotonía de su existencia, y se iba a dormir cada noche con la decepción familiar de quien ha aprendido a esperar poco de la vida. La tía Carmen había recuperado su rutina habitual, pero Lucía notaba pequeños cambios que tal vez pasarían desapercibidos para cualquier otro observador. Carmen verificaba el teléfono más a menudo, y a veces la niña la sorprendía mirando por la ventana con una expresión distante, como si esperara ver aparecer a alguien en la calle vacía. El jueves por la noche, mientras una lluvia suave pero persistente empezaba a dibujar caminos serpenteantes en los cristales de las ventanas, Lucía estaba terminando sus deberes en la mesa del comedor. Carmen se había retirado temprano a su habitación, alegando dolor de cabeza, y la casa había quedado sumida en esa quietud que ya formaba parte del paisaje cotidiano. Lucía cerró el último libro y estaba recogiendo sus lápices cuando el sonido atravesó el silencio como una flecha. El teléfono estaba sonando otra vez. Esta vez, la niña no dudó. Se acercó al aparato con el corazón acelerado, pero con una determinación que no había tenido 3 días antes. Había algo diferente en el timbre, una insistencia que parecía llamarla específicamente a ella. Levantó el auricular antes de que sonara por 4ª vez. «¿Hola?», dijo, con una voz más clara de la que había usado la primera vez. Al principio solo hubo el sonido de una respiración entrecortada al otro lado de la línea. Una respiración que parecía cargada de emoción contenida, de palabras que buscaban el camino hacia la superficie. «Hola, mi amor», dijo finalmente una voz femenina, suave como terciopelo y cálida como un abrazo. Lucía sintió que el mundo se detenía a su alrededor. Había algo en esa voz que le resultaba familiar, aunque sabía con certeza que nunca la había escuchado antes. Era como reconocer una melodía que habías estado tarareando toda la vida sin saber de dónde venía. «¿Quién es?», preguntó, aunque una parte de ella ya conocía la respuesta. Soy tu mamá, Lucía».
Las palabras flotaron en el aire como burbujas de cristal, frágiles y hermosas, cargadas de una verdad que la niña había estado esperando sin saberlo. Sus piernas se debilitaron y tuvo que apoyarse contra la mesa para no caer. Pero la tía Carmen me dijo que tú habías muerto, susurró con una voz que apenas era un hilo. Del otro lado de la línea llegó un sonido que podría haber sido una risa ahogada o un sollozo contenido. No, mi amor, no morí. Solo tuve que irme muy lejos. Pero nunca dejé de pensar en ti, ni un solo día. Nunca dejé de amarte. Lucía se llevó una mano temblorosa a la boca. Las lágrimas comenzaron a brotar de sus ojos sin que pudiera controlarlas, pero no eran lágrimas de tristeza. Eran lágrimas de un alivio tan profundo que dolía, de una alegría tan intensa que su pequeño cuerpo no sabía cómo contenerla. «¿Dónde estás?», preguntó, aferrándose al auricular como si fuera un salvavidas. «Estoy lejos, pero estoy buscando la manera de volver a ti. He estado buscándote durante tanto tiempo. Pensé que nunca podría encontrarte». «Pero yo estoy aquí», dijo Lucía, con una lógica infantil que cortaba directo al corazón de las cosas. «Siempre he estado aquí». «Lo sé, mi amor». «Lo sé, y me duele tanto haber estado ausente. Me duele tanto todo el tiempo que hemos perdido». La voz al otro lado de la línea se quebró ligeramente, y Lucía pudo imaginar a una mujer llorando en algún lugar distante. Una mujer que tenía su mismo dolor, pero multiplicado por años de separación. «¿Por qué te fuiste?», preguntó, con esa franqueza despiadada de los niños que no entienden de mentiras piadosas. Hubo una pausa larga, llena de respiraciones profundas y del sonido lejano de la lluvia golpeando contra diferentes ventanas. Fue complicado, Lucía. Había personas que pensaban que yo no era buena para ti, que no podía cuidarte como merecías. Y yo era muy joven, muy asustada. Dejé que me convencieran de que estarías mejor sin mí. Y ahora soy mayor, ahora soy más fuerte, y ahora sé que la mayor equivocación de mi vida fue alejarme de ti. Nada de lo que he vivido estos años ha tenido sentido sin ti a mi lado». Lucía cerró los ojos y se permitió imaginar cómo sería esa mujer del otro lado de la línea. Se parecería a la de las fotografías que había visto. ¿Tendría las mismas manos suaves que ella había imaginado acariciando su cabello por las noches? ¿Su abrazo sería tan cálido como había soñado durante tantas noches de soledad? «¿Cómo conseguiste nuestro número?», preguntó con una curiosidad práctica que hizo sonreír a la mujer del otro lado. «He estado buscando durante años. Contraté personas que me ayudaran, hablé con todo el mundo, hasta que finalmente alguien me dio esta dirección, este número. La primera vez que llamé hace 3 días, me asusté tanto al escuchar tu voz que colgué. No podía creer que finalmente te había encontrado». Lucía recordó aquella primera llamada, el suspiro que había creído escuchar, la forma en que la comunicación se había cortado de repente. Ahora todo cobraba sentido. «¿Vas a venir a buscarme?», preguntó, con una esperanza tan intensa que le dolía el pecho. «Sí, mi amor, voy a venir. Pero necesito un poco de tiempo para organizar todo. ¿Puedes esperar un poco más? ¿Puedes ser fuerte para mí un poco más?» «He esperado toda mi vida», respondió Lucía, con una madurez que la sorprendió incluso a ella misma. «Puedo esperar un poco más». «Eres tan valiente, mi niña valiente. ¿Sabes que te amo más que a mi propia vida?». Lucía sintió que su corazón se expandía dentro de su pecho, como si finalmente hubiera encontrado el espacio que necesitaba para latir completamente. «Yo también te amo, mamá», dijo. Y fue la primera vez en su vida que pronunció esa palabra dirigiéndose a alguien real, a alguien que podía escucharla y responderle. «Voy a llamarte otra vez muy pronto, ¿está bien? Y vamos a hablar más tiempo. Te voy a contar todo sobre mí, y tú me vas a contar todo sobre ti. Tenemos 8 años de conversaciones que recuperar». «Está bien», susurró Lucía, aunque una parte de ella no quería que esa llamada terminara nunca. «Te amo, mi niña hermosa. Nunca lo olvides.
Te amo, mamá. La comunicación se cortó, dejando a Lucía con el auricular en la mano y el corazón latiendo tan fuerte que podía escucharlo en sus oídos. Se quedó allí parada durante varios minutos, tratando de asimilar lo que acababa de suceder, tratando de convencerse de que no había sido un sueño. Su mamá estaba viva, su mamá la amaba, su mamá iba a venir por ella. Por primera vez en sus 8 años de vida, Lucía se sintió completamente, absolutamente feliz. Fue entonces cuando escuchó pasos en el pasillo. La tía Carmen había salido de su habitación y se dirigía hacia el salón, probablemente despertada por el sonido del teléfono o por la voz de Lucía. La niña colgó rápidamente el auricular y se dirigió hacia su habitación, pero Carmen la interceptó en el pasillo. ¿Sonó el teléfono?, preguntó, con una voz tensa que confirmaba las sospechas de Lucía. La niña se detuvo, con el corazón todavía acelerado por la conversación que acababa de tener. Miró a los ojos grises de su tía, y por primera vez en su vida decidió que no iba a mentir. Sí, respondió. Era mi mamá. El rostro de Carmen se descompuso como si hubiera recibido una bofetada. Sus ojos se llenaron de un miedo que Lucía no había visto nunca antes, un miedo que le hizo entender que su mundo estaba a punto de cambiar de formas que no podía imaginar. El silencio que siguió a las palabras de Lucía fue tan denso que parecía tener peso propio. Carmen se quedó inmóvil en medio del pasillo, con el rostro pálido y los ojos fijos en la niña, como si acabara de ver un fantasma. «Eso es imposible», dijo finalmente, con una voz que temblaba. «Tu madre murió, Lucía. Te lo he dicho 1000 veces». Pero la niña ya no era la misma que había sido media hora antes. La conversación con su madre había despertado algo en ella, una fuerza que no sabía que poseía, una certeza que la hacía sentirse más valiente de lo que había sido nunca. «No», respondió con firmeza. «No murió. Me habló. Me dijo que me ama y que va a venir por mí». Carmen se acercó a ella con pasos rápidos y la tomó por los hombros, con más fuerza de la necesaria. «¿Qué te dijo exactamente? ¿Qué te dijo esa mujer?» La intensidad en la voz de su tía confirmó las sospechas que habían estado creciendo en el corazón de Lucía. Carmen sabía algo. Carmen había sabido siempre mucho más de lo que había confesado. «Me dijo que soy su hija y que me ha estado buscando durante años», respondió Lucía sin apartar la mirada de los ojos de su tía. «Me dijo que algunas personas la convencieron de que yo estaría mejor sin ella». Las manos de Carmen temblaron sobre los hombros de la niña. Sus ojos se llenaron de lágrimas que había estado conteniendo durante años, lágrimas que parecían cargadas de culpa y arrepentimiento. «Lucía», comenzó, pero las palabras se le atascaron en la garganta. «¿Es verdad?», preguntó la niña con una madurez que no correspondía a sus 8 años. «Está viva. Siempre ha estado viva». Carmen soltó los hombros de Lucía y se dejó caer pesadamente en el sofá del salón. Se llevó las manos a la cara y comenzó a llorar con unos sollozos secos y dolorosos que parecían arrancados de lo más profundo de su alma. «Dios mío», murmuró entre lágrimas. «Dios mío, sabía que este día llegaría. Sabía que algún día...». Lucía se acercó lentamente a su tía. Por primera vez en 8 años, Carmen parecía vulnerable, humana, rota. La rabia que había empezado a crecer en el pecho de la niña se mezcló con una compasión que no esperaba sentir. «Tía Carmen», dijo suavemente, «dime la verdad, por favor». Carmen levantó la cabeza y miró a Lucía con ojos enrojecidos. En su rostro había una expresión de derrota que la hacía parecer mucho mayor de sus 45 años. «Tu madre no murió», confesó finalmente, con una voz quebrada. «Nunca murió». Las palabras cayeron entre ellas como piedras en un estanque, creando ondas que se extendían hacia todos los rincones de la vida de Lucía. Todo lo que había creído sobre sí misma, sobre su historia, sobre el mundo, se reordenaba súbitamente en nuevos patrones que aún no alcanzaba a comprender completamente. «¿Por qué me mentiste?», preguntó, y aunque su voz era suave,
Había en ella un dolor tan profundo que hizo que Carmen se encogiera, como si hubiera recibido un golpe físico. Porque tu abuelo me lo pidió. Tu abuelo, mi padre, me suplicó que te dijera eso. Decía que sería mejor para ti, que te ahorraría sufrimiento. ¿Mi abuelo? Carmen asintió, limpándose las lágrimas con el dorso de la mano. Sí, mi padre. Él nunca aprobó a tu madre. Decía que era demasiado joven, demasiado irresponsable. Cuando tú naciste, intentó convencerla de que te diera en adopción, pero ella se negó. Quería criarte. Te amaba desde el momento en que supo que existías. Lucía se sentó en el borde del sillón frente a Carmen. Su mente de 8 años luchaba por procesar información que era demasiado compleja, demasiado dolorosa para su comprensión limitada del mundo adulto. ¿Y entonces qué pasó? Tu madre era muy joven cuando tú naciste. Tenía apenas 18 años. No tenía trabajo, no tenía dinero, vivía con nosotros. Mi padre la hizo la vida imposible. Le decía todos los días que no servía como madre, que te iba a arruinar la vida, que eras mejor sin ella. Carmen hizo una pausa, como si reuniera fuerzas para continuar con una parte de la historia que le dolía especialmente. Una noche, después de una pelea terrible, tu madre desapareció. Dejó una nota diciendo que mi padre tenía razón, que tú merecías algo mejor. Se fue sin despedirse de ti, sin llevarte con ella. ¿Y tú qué hiciste? Yo no hice nada, admitió Carmen, con una vergüenza que se reflejaba en cada línea de su rostro. Era más joven entonces, más cobarde. Mi padre me convenció de que era lo mejor, de que si tu madre realmente te amara, habría luchado más por ti. Me convenció de que decirte que había muerto sería más fácil para ti que explicarte que te había abandonado. Lucía sintió como si le hubieran dado un puñetazo en el estómago. Su madre no la había abandonado exactamente, pero tampoco había luchado por ella. La verdad era más complicada y dolorosa que la mentira que había vivido durante años. Pero ahora ha vuelto, dijo, aferrándose a lo único positivo en toda esa revelación. Ahora me encontró. Carmen la miró con una mezcla de compasión y preocupación que hizo que el estómago de Lucía se encogiera. Lucía, mi amor, tu madre se fue hace 8 años. No sabemos cómo es ahora, qué ha hecho con su vida, si realmente está preparada para ser tu madre. «Pero me ama», exclamó Lucía con una vehemencia que sorprendió a ambas. «Me lo dijo. Me dijo que nunca dejó de amarme». Lo sé», dijo Carmen, acercándose para acariciar el cabello de la niña por primera vez en años. «Pero el amor no siempre es suficiente, Lucía. A veces las personas aman, pero no saben cómo demostrarlo, o no pueden hacerlo de la manera correcta». Lucía se apartó del contacto de su tía. Había demasiada traición, demasiadas mentiras acumuladas como para que un gesto de cariño pudiera borrarlas de inmediato. «¿Dónde está mi abuelo?», preguntó. «Murió hace 3 años», respondió Carmen, «y todos los días antes de morir se arrepentía de lo que había hecho. Me hizo prometerle que si tu madre alguna vez regresaba, yo no me interpondría entre ustedes». Lucía procesó esta información en silencio. Su abuelo, el hombre que había orquestado su separación de su madre, había muerto sin que ella siquiera supiera de su existencia. Era como descubrir que su vida había sido moldeada por un fantasma, por decisiones tomadas por personas cuyas caras nunca había visto. «¿Tienes más fotografías de mi mamá?», preguntó finalmente. Carmen asintió, con los ojos todavía húmedos. «Tengo muchas. Tengo cartas que te escribió pero que nunca te di. Tengo muchas cosas que debería haberte mostrado hace años». Se levantó del sofá y se dirigió hacia su habitación. Lucía la siguió, con el corazón latiendo fuerte. La habitación de Carmen, que siempre había sido territorio prohibido, se abría finalmente para ella. Carmen sacó una caja de madera del fondo de su armario, la misma que Lucía había visto años atrás durante su única incursión en esa habitación. La colocó sobre la cama y la abrió con manos temblorosas. Dentro había fotografías, cartas,
pequeños objetos que parecían reliquias de una vida que había sido interrumpida abruptamente. Carmen tomó una foto y se la entregó a Lucía. En la imagen, una joven de cabello largo y ojos brillantes sostenía a un bebé contra su pecho. Ambos sonreían a la cámara con una felicidad tan genuina que parecía saltar del papel fotográfico. «Esta eres tú con tu mamá», dijo Carmen. «Tenías 6 meses». Lucía tomó la fotografía con manos temblorosas. Era la primera vez que veía una imagen clara de ella y su madre juntas. La primera vez que podía ver la evidencia visual del amor que su madre había mencionado por teléfono. «¿Cómo se llama?», preguntó. «Elena», respondió Carmen. «Su nombre es Elena». Lucía repitió el nombre en voz baja, saboreándolo como una palabra mágica. Elena. Su madre se llamaba Elena. Carmen sacó una carta de la caja, amarillenta por el tiempo. «Esta te la escribió el día que se fue. Me pidió que te la diera cuando fueras mayor, pero yo nunca tuve el valor. La carta estaba dirigida para mi pequeña Lucía, luz de mi vida». Lucía la tomó con reverencia, como si fuera un tesoro sagrado. «¿Puedo leerla?». «Por supuesto. Es tuya». Lucía desdobló la carta con cuidado. La letra era redonda y juvenil, y había manchas en el papel que podrían haber sido lágrimas. «Mi pequeña Lucía», comenzó a leer en voz alta. «Cuando leas esta carta, serás mayor de lo que eres ahora. Espero que para entonces puedas entender por qué tuve que irme. No porque no te ame, nunca porque no te ame, sino porque te amo tanto que quiero lo mejor para ti, y todos me dicen que yo no soy lo mejor para ti». La voz de Lucía se quebró, y Carmen terminó de leer la carta por ella. «Algún día, cuando sea mayor, cuando sea más fuerte, volveré por ti. Te lo prometo. Mientras tanto, ten paciencia conmigo, mi amor. Ten paciencia con tu mamá tonta, que no supo luchar lo suficiente por ti. Te amo más que a mi propia vida. Para siempre, tu mamá Elena». Lucía dobló la carta y la apretó contra su pecho. Todo empezaba a tener sentido. Su madre no la había abandonado. Había cumplido la promesa que había hecho 8 años atrás. Había regresado por ella. «¿Qué vamos a hacer ahora?», preguntó, mirando a Carmen con ojos que ya no eran los de una niña completamente inocente. Carmen suspiró profundamente. «No lo sé, Lucía. Sinceramente, no lo sé». Los días que siguieron a aquella revelación fueron extraños, cargados de una tensión nueva que transformó completamente la dinámica de la casa en la calle Esperanza. Carmen, librada del peso de mantener su mentira durante 8 años, parecía haber envejecido y rejuvenecido al mismo tiempo. Había una tristeza nueva en sus ojos, pero también un alivio que la hacía caminar un poco más erguida. Lucía, por su parte, vivía en un estado de expectación constante. Cada sonido la sobresaltaba, esperando que fuera el teléfono. Cada vez que Carmen salía de casa, la niña se quedaba junto al aparato negro, acariciando el auricular como si pudiera invocar la voz de su madre a través del contacto físico. Carmen había comenzado a contarle más cosas sobre Elena. Le había mostrado todas las fotografías que guardaba en la caja de madera, cada carta que había escrito pero nunca enviado, cada pequeño objeto que había pertenecido a su hermana menor. Era como si al derrumbarse la presa de silencio, todas las historias acumuladas durante años salieran en torrente. «Tu madre era muy parecida a ti», le había dicho una tarde, mientras miraban juntas un álbum de fotos. Tenía esa misma forma de inclinar la cabeza cuando estaba pensando, esa misma sonrisa traviesa cuando se le ocurría algo divertido. Lucía absorbía cada detalle como una esponja seca absorbe agua. Quería conocer todo sobre Elena. ¿Qué comida le gustaba? ¿Qué música escuchaba? ¿Cómo era su risa? Si tenía miedo a la oscuridad como ella. «¿Por qué mi abuelo no la quería?», preguntó un día, mientras Carmen le enseñaba una fotografía donde Elena aparecía embarazada, con las manos protegiendo su vientre en un gesto tierno y maternal. Carmen suspiró, con esa expresión que había adoptado cuando hablaba de temas dolorosos. «Tu abuelo era un hombre bueno, pero muy rígido».
Tenía ideas muy estrictas sobre cómo debían ser las cosas. Cuando Elena se quedó embarazada, él pensó que era demasiado joven, que no podía criar un bebé sola. Tenía miedo de que arruinara su vida y la tuya también. ¿Y tú qué pensabas? La pregunta tomó a Carmen por sorpresa. Se quedó callada durante un largo momento, como si nunca antes se hubiera planteado esa reflexión. Yo pensaba que Elena era joven, sí, pero que te amaba con una intensidad que daba miedo. La veía hablarte cuando aún estabas en su vientre. La veía preparar tu cuarto con tanto cuidado, como si cada detalle fuera lo más importante del mundo. Pensaba que tal vez el amor sería suficiente. Entonces, ¿por qué no la defendiste? Carmen cerró el álbum de fotos y miró a Lucía con ojos llenos de remordimiento. Porque era cobarde, Lucía. Porque era más fácil seguir las órdenes de mi padre que enfrentarme a él. Porque pensé que si Elena realmente te amaba tanto como decía, encontraría la forma de luchar por ti. Pero ella era muy joven, dijo Lucía, repitiendo las palabras que Carmen había usado antes. Tenía miedo. Sí, admitió Carmen. Y yo debería haber sido su hermana mayor, debería haberla ayudado en lugar de juzgarla. Fue entonces cuando Lucía entendió que Carmen también había sido víctima de aquella situación, aunque de una forma diferente. Había perdido a su hermana y había cargado durante 8 años con la culpa de no haber hecho lo correcto. ¿La extrañas?, preguntó la niña. Todos los días, respondió Carmen, con una honestidad que la sorprendió incluso a ella misma. Todos los días desde que se fue. El martes de la semana siguiente, mientras Lucía estaba en el colegio, Carmen recibió una llamada en el teléfono que había permanecido silencioso durante días. Al principio pensó que se había equivocado de número, que era una de esas llamadas comerciales que a veces interrumpían la quietud de la casa, pero la voz que escuchó al otro lado la hizo sentarse pesadamente en el sofá del salón. Carmen, soy Elena. No habían hablado en 8 años. 8 años desde aquella noche terrible en que Elena había desaparecido de sus vidas, dejando solo una carta de despedida y un vacío que ninguna de las dos había sabido cómo llenar. Elena, murmuró Carmen con una voz que parecía salir de otro tiempo. Dios mío, Elena. Hablé con Lucía hace unos días, dijo Elena, con una voz que sonaba más madura, más segura que la que Carmen recordaba. Me dijo que le contaste la verdad. Sí, ya no podía seguir mintiéndole. Ya no podía seguir sosteniendo la mentira que construimos. ¿Qué construimos? La voz de Elena se endureció ligeramente. Yo nunca quise que le mintieras, Carmen. Nunca pedí que le dijeras que había muerto. Carmen sintió el reproche como una puñalada, pero sabía que se lo merecía. Tienes razón, fue mi decisión, fue mi cobardía. Hubo un silencio largo, lleno de años de dolor acumulado y palabras no dichas. ¿Cómo está?, preguntó finalmente Elena, con una voz más suave. ¿Cómo está mi niña? Está bien, respondió Carmen. Es inteligente, sensible, hermosa. Es exactamente como tú eras a su edad. ¿Es feliz? La pregunta flotó en el aire como un pájaro herido. Carmen se tomó su tiempo para responder, porque sabía que la honestidad era lo único que podía ofrecer después de tantos años de mentiras. No del todo, admitió. Siempre ha sentido que le faltaba algo. Siempre ha tenido esa tristeza en los ojos, esa sensación de estar esperando algo que no sabía qué era. Elena hizo un sonido que podría haber sido un sollozo contenido. ¿Me odia? No, al contrario. Te ha estado esperando sin saberlo toda su vida. Quiero verla, Carmen. Quiero llevarla conmigo. Carmen sintió que el suelo se movía bajo sus pies. Durante 8 años, Lucía había sido su responsabilidad, su compañía silenciosa, la razón por la que se levantaba cada mañana. La idea de perderla la llenaba de pánico, pero al mismo tiempo sabía que no tenía derecho a retenerla. ¿Estás preparada?, preguntó. ¿Realmente estás preparada para ser su madre? He estado preparándome durante 8 años, respondió Elena. Estudié, trabajé, me convertí en la persona que necesitaba ser para poder cuidarla.
Tengo un trabajo estable, una casa bonita, un futuro que ofrecerle. ¿Y el padre? No hay nadie más, Carmen. Solo estamos ella y yo, como debería haber sido desde el principio. Carmen cerró los ojos, imaginando la conversación que tendría que tener con Lucía esa noche, la forma en que los ojos de la niña se iluminarían al saber que su madre quería verla. ¿Cuándo?, preguntó. Este fin de semana. Puedo llegar el sábado por la mañana. El sábado. Solo faltaban 4 días. 4 días para preparar a Lucía. 4 días para prepararse ella misma para el momento en que su casa volvería a quedar vacía y silenciosa. Elena, dijo, con una urgencia súbita en la voz, ella te ama. Antes incluso de conocerte ya te amaba. No le hagas daño otra vez. No le prometas cosas que no vas a cumplir. No lo haré, prometió Elena con una firmeza que tranquilizó a Carmen. Esta vez no me voy a ir. Esta vez voy a luchar por ella como debería haber hecho hace 8 años. Cuando Lucía llegó del colegio esa tarde, encontró a Carmen esperándola en la cocina con 2 tazas de chocolate caliente y una expresión que no había visto antes en el rostro de su tía. ¿Qué pasa?, preguntó dejando su mochila en el suelo. Siéntate, mi amor, tengo algo que contarte. Lucía se sentó con el corazón empezando a acelerarse. Había aprendido que las conversaciones que comenzaban con «tengo algo que contarte» generalmente traían noticias importantes. «Tu mamá llamó hoy», dijo Carmen sin dar rodeos. Los ojos de Lucía se iluminaron como estrellas. ¿Sí? ¿Qué dijo? Dijo que quiere venir a verte, este sábado. Lucía se quedó inmóvil durante un momento, como si su mente necesitara tiempo para procesar la información. Luego una sonrisa comenzó a extenderse por su rostro, una sonrisa tan brillante que transformó completamente su expresión. ¿De verdad? ¿Este sábado? Sí, mi amor. Este sábado va a venir por ti. Lucía saltó de la silla y comenzó a dar vueltas por la cocina, con una energía que Carmen no había visto en ella jamás. Va a venir por mí. Mi mamá va a venir por mí. Carmen sonrió contagiada por la alegría de la niña, pero en el fondo de su corazón había una tristeza que sabía que tendría que aprender a cargar, porque aunque estaba feliz por Lucía, también sabía que su vida estaba a punto de cambiar de una forma que la aterrorizaba. Esa noche, Lucía no pudo dormir. Se quedó despierta imaginando cómo sería su madre, cómo sería vivir con ella, cómo sería tener finalmente la familia que había soñado toda su vida. En la habitación de al lado, Carmen también permaneció despierta, preparándose para la despedida más difícil de su vida. El sábado amaneció con un cielo despejado que parecía haber sido diseñado especialmente para un día tan importante. Lucía se despertó antes que Carmen, algo que nunca había sucedido en sus 8 años de vida, y se dirigió directamente a la ventana de su habitación para verificar que el mundo seguía siendo real, que no había soñado la promesa de su madre. Se había acostado con la ropa puesta, incapaz de decidir qué ponerse para conocer a Elena. Carmen la había ayudado a elegir su vestido azul favorito, el que hacía juego con sus ojos, y habían dejado todo preparado la noche anterior, como si fueran soldados preparándose para una batalla decisiva. Durante el desayuno, ninguna de las dos pudo comer demasiado. Carmen había preparado tostadas con mermelada, pero ambas se limitaron a mover la comida por el plato, mientras miraban alternadamente hacia la ventana y hacia el teléfono, esperando alguna señal de que el día extraordinario había comenzado oficialmente. ¿A qué hora dijo que vendría?, preguntó Lucía por 10ª vez esa mañana. A las 10, respondió Carmen, mirando el reloj de pared que marcaba las 9:15. Lucía se dirigió al espejo del baño y se miró con una atención que nunca antes había prestado a su reflejo. Se acomodó el cabello, se pellizcó las mejillas para darles color. Sonrió para verificar que sus dientes estuvieran limpios. Quería estar perfecta para su madre. Carmen, mientras tanto, se había dedicado a limpiar la casa con una meticulosidad obsesiva, como si Elena fuera a juzgarla por el estado de las cortinas o el brillo de los azulejos. En realidad, no tenía ni idea de qué hacer con la ansiedad que le carcomía el estómago.
No sabía si debía quedarse para el encuentro o desaparecer discretamente. No sabía qué papel le correspondía jugar en la reunión entre madre e hija. A las 10:05, Lucía ya estaba parada junto a la ventana del salón, con la nariz pegada al cristal y los ojos fijos en cada coche que pasaba por la calle. Carmen se sentó en el sofá, con las manos entrelazadas sobre el regazo, tratando de parecer calmada, mientras su corazón latía como un tambor desbocado. A las 10 en punto, un taxi se detuvo frente a la casa. «¡Ya llegó!», gritó Lucía, con una voz que se quebró por la emoción. Del taxi descendió una mujer joven de aproximadamente 26 años, con cabello largo y oscuro que brillaba bajo la luz del sol. Llevaba un vestido sencillo pero bonito, y en las manos sostenía un ramo de flores amarillas y un paquete envuelto en papel de regalo. Carmen se acercó a la ventana y sintió que el tiempo se detenía. Era Elena, pero al mismo tiempo no era la Elena que recordaba. La muchacha asustada de 18 años había desaparecido, reemplazada por una mujer que caminaba con confianza hacia la puerta de la casa donde había vivido los momentos más felices y más dolorosos de su juventud. «Es hermosa», susurró Lucía con lágrimas en los ojos. Carmen asintió incapaz de hablar. Elena era hermosa, pero más que eso, se veía fuerte, madura, preparada. Se veía como alguien que podía ser madre. El timbre sonó y tanto Lucía como Carmen se quedaron paralizadas durante un momento. Era como si el sonido hubiera roto un hechizo, como si finalmente el mundo real hubiera irrumpido en sus vidas. Carmen se dirigió hacia la puerta, pero Lucía llegó antes. La niña puso su mano pequeña sobre el picaporte y miró a su tía con ojos brillantes. «¿Estoy bonita?», preguntó. «Estás preciosa», respondió Carmen, con una sonrisa que le dolía y la alegraba al mismo tiempo. Lucía abrió la puerta. Elena estaba allí, real, tangible, sonriendo con una mezcla de nerviosismo y felicidad que la hacía parecer más joven de sus 26 años. Sus ojos, del mismo color que los de Lucía, se llenaron de lágrimas al ver a la niña. «Hola, mi amor», dijo con esa voz suave que Lucía había estado escuchando en sus sueños durante días. «Hola, mamá», respondió la niña, y las dos palabras contenían 8 años de espera, 8 años de preguntas sin respuesta, 8 años de amor guardado en secreto. Elena se arrodilló para quedar a la altura de Lucía, y las dos se miraron durante un momento que parecía eterno. Era como si se estuvieran reconociendo, como si estuvieran verificando que la otra fuera real. «¿Puedo abrazarte?», preguntó Elena, con una timidez que contrastaba con la confianza que había mostrado al caminar hacia la puerta. Lucía no respondió con palabras. Se lanzó a los brazos de su madre, con una fuerza que las hizo tambalearse a ambas. Elena la abrazó tan fuerte como si temiera que fuera a desvanecerse, y por primera vez en 8 años, Lucía sintió que estaba exactamente donde debía estar. Carmen observaba la escena desde la puerta del salón, con el corazón dividido entre la alegría de ver a Lucía tan feliz y el dolor de saber que su tiempo juntas había llegado a su fin. Elena se incorporó sin soltar a Lucía, y sus ojos se encontraron con los de Carmen por primera vez en 8 años. «Hola, Carmen», dijo, con una voz que contenía perdón y agradecimiento al mismo tiempo. «Hola, Elena», respondió Carmen. «Bienvenida a casa». Las tres se dirigieron al salón, donde Elena se sentó en el sofá con Lucía acurrucada a su lado, como si la niña temiera que fuera a desaparecer si la soltaba. Carmen se sentó en el sillón de enfrente, sintiéndose súbitamente como una invitada en su propia casa. «Te traje esto», dijo Elena entregándole el paquete de regalo a Lucía. «Sé que no puede compensar 8 años de regalos perdidos, pero es un comienzo». Lucía desenvolvió el paquete con cuidado, como si fuera el objeto más precioso del mundo. Dentro había un álbum de fotos vacío, con una dedicatoria en la primera página. «Para todas las memorias que vamos a crear juntas, con todo mi amor, mamá Elena». «Es perfecto», susurró Lucía, abrazando el álbum contra su pecho. Elena también le entregó las flores amarillas a Carmen. «Estas son para ti», dijo, «para agradecerte por cuidar de lo que más amo en el mundo».
Carmen tomó las flores con manos temblorosas. Eran margaritas, las flores favoritas de Elena cuando era niña. ¿Te acuerdas?, preguntó Elena sonriendo. Me acuerdo de todo, respondió Carmen. Las tres pasaron la siguiente hora conversando, llenando los vacíos de 8 años con palabras que habían estado esperando ser pronunciadas. Elena le contó a Lucía sobre los lugares donde había vivido, el trabajo que había conseguido, los estudios que había completado. Lucía le habló sobre el colegio, sus libros favoritos, sus sueños y esperanzas. Carmen escuchaba en silencio, memorizando cada detalle de aquel encuentro que sabía que recordaría por el resto de su vida. Cuando llegó la hora de irse, Elena se dirigió a Carmen con una expresión seria. «Quiero que sepas que no voy a alejar a Lucía de ti completamente», dijo. «Eres su tía, eres familia. Quiero que sigamos en contacto, que vengas a visitarnos». Carmen sintió un alivio enorme al escuchar esas palabras. Había temido que Elena se llevaría a Lucía para siempre, cortando todos los lazos que habían unido a la niña con su vida anterior. «¿De verdad?», preguntó Lucía, tomando las manos de ambas mujeres. «¿Podremos seguir siendo una familia? Una familia diferente», dijo Elena, «pero sí, una familia». Carmen ayudó a Lucía a empacar sus pocas pertenencias, incluyendo la caja de fotografías y cartas que Elena había dejado 8 años atrás. Cada objeto que ponían en la maleta era como cerrar un capítulo y abrir otro al mismo tiempo. Cuando llegó el momento de la despedida, Carmen se arrodilló frente a Lucía y la tomó de las manos. «Quiero que sepas algo muy importante», le dijo, con una voz que luchaba por mantenerse firme. «Estos 8 años contigo han sido los más importantes de mi vida. Me enseñaste a ser más cariñosa, más valiente. Me enseñaste que el amor no siempre llega de la forma que esperamos, pero siempre encuentra su camino». Lucía se lanzó a los brazos de Carmen y por primera vez desde que había llegado, la tía la abrazó con toda la fuerza y toda la ternura que había estado guardando durante años. «Te voy a extrañar», susurró la niña. «Yo también te voy a extrañar, mi amor. Pero ahora tienes a tu mamá, y eso es lo que siempre debió ser». Elena observaba el intercambio con lágrimas en los ojos, entendiendo finalmente el sacrificio que Carmen había hecho al cuidar de Lucía todos esos años. Cuando se dirigían hacia la puerta, Lucía se detuvo súbitamente y corrió hacia el teléfono negro que había sido testigo silencioso de tantos momentos importantes. «Gracias», le susurró al aparato, acariciando el auricular una última vez. Elena sonrió, comprendiendo instintivamente la importancia de ese gesto. «¿Listo para una nueva aventura?», le preguntó a su hija. «Lista», respondió Lucía, tomando la mano de su madre con una confianza que la sorprendió incluso a ella misma. Mientras se alejaban en el taxi, Lucía miró por la ventana trasera y vio a Carmen parada en la puerta, despidiéndose con la mano. La casa de la calle Esperanza se hacía más pequeña con cada metro que las separaba, pero de alguna manera no se sentía como un adiós definitivo. «Mamá», dijo Lucía acomodándose en el asiento junto a Elena, «¿puedo preguntarte algo?» «Puedes preguntarme lo que quieras, mi amor, para siempre». «¿Por qué tardaste tanto en llamar?» Elena pensó cuidadosamente su respuesta. Había prometido ser honesta con su hija, sin importar cuán difícil fuera la verdad. «Porque tenía miedo», admitió. «Tenía miedo de que me odiaras por haberme ido. Tenía miedo de que fuera demasiado tarde, de que ya no me necesitaras. Tenía miedo de no ser lo suficientemente buena para ti. ¿Y ahora? Ahora sé que el amor verdadero no tiene miedo. Ahora sé que nunca es demasiado tarde para luchar por las personas que amamos. Y ahora sé que no tengo que ser perfecta para ser tu mamá. Solo tengo que amarte con todo mi corazón». Lucía sonrió y cerró los ojos, sintiéndose completamente segura por primera vez en su vida. El taxi siguió su camino hacia una nueva ciudad, hacia una nueva casa, hacia una nueva vida donde las llamadas telefónicas no serían extraordinarias, donde los abrazos no serían escasos, donde el amor no sería una promesa lejana, sino una realidad cotidiana. En la casa de la calle Esperanza, Carmen se dirigió al salón y se sentó frente al teléfono. Por primera vez en 8 años,
La casa estaba completamente silenciosa, pero no se sentía vacía. Se sentía llena de memorias hermosas, de amor compartido, de un propósito cumplido. Tomó el auricular y marcó un número que había memorizado años atrás, pero nunca se había atrevido a usar. «Elena», dijo cuando escuchó la voz familiar al otro lado de la línea. «Soy Carmen. Solo quería decirte que estoy muy orgullosa de la madre en la que te has convertido». Y por primera vez en 8 años, las hermanas hablaron como las hermanas que siempre habían sido destinadas a ser. 3 meses después, en una casa pequeña pero llena de luz en la otra punta de la ciudad, Lucía despertó un sábado por la mañana y encontró a Elena preparando el desayuno mientras tarareaba una canción. La cocina olía a panqueques y café, y por la ventana entraba un sol dorado que hacía que todo pareciera un cuento de hadas. «Buenos días, mi amor», dijo Elena, volteándose para besar la frente de su hija. «Buenos días, mamá», respondió Lucía con una naturalidad que había tomado sorprendentemente poco tiempo desarrollar. En la mesa había una carta dirigida a Lucía y Elena, con la letra familiar de Carmen. Elena la abrió y leyó en voz alta. «Mis queridas niñas, espero que estén bien y felices en su nueva vida juntas. Les escribo para contarles que he decidido hacer algunos cambios en mi propia vida. He empezado a tomar clases de pintura, algo que siempre quise hacer pero nunca me atreví, y estoy pensando en adoptar un gatito para que me haga compañía». La casa está muy silenciosa sin la risa de Lucía, pero es un silencio diferente, un silencio que está lleno de paz. Las amo a ambas y espero verlas pronto. Con cariño, tía Carmen. «¿Podemos visitarla hoy?», preguntó Lucía. «Por supuesto», respondió Elena. «Podemos llevarle flores y tal vez ayudarla a elegir ese gatito». Mientras desayunaban, Lucía miró a su madre y se dio cuenta de que había algo que quería decirle, algo que había estado guardando durante meses. «Mamá», dijo, «quiero que sepas que no te culpo por haberte ido. Entiendo que eras muy joven y que tenías miedo». Elena dejó su taza de café sobre la mesa y miró a su hija con ojos llenos de asombro y gratitud. «¿Cómo puedes ser tan sabia a los 8 años?», preguntó. «Porque aprendí que el amor a veces tiene que esperar el momento correcto para florecer», respondió Lucía, repitiendo sin saberlo las palabras que Elena le había susurrado una noche cuando pensó que dormía. «Y nuestro momento llegó exactamente cuando tenía que llegar». Elena se levantó de su silla y abrazó a su hija, pensando en todas las llamadas telefónicas que había ensayado mentalmente durante años, en todas las cartas que había escrito pero nunca enviado, en todas las veces que había estado a punto de marcar ese número, pero había perdido el valor en el último momento. «Te amo, Lucía», dijo. «Te amo desde antes de que nacieras. Te amé durante todos los años que estuvimos separadas, y te voy a amar por el resto de mi vida». «Yo también te amo, mamá». «¿Y sabes qué es lo más bonito? Que, mi amor, que ya no tengo que imaginar cómo sería tu abrazo. Ahora lo sé». Y así, queridas almas, llegamos al final de esta historia tejida con miedos superados, destinos entrecruzados y promesas que el tiempo se encargó de cumplir. Una historia que nos recuerda que incluso cuando las circunstancias nos separan de quienes más amamos, el amor verdadero encuentra siempre su camino de regreso. Nos enseña que nunca es demasiado tarde para rectificar nuestros errores, para tender puentes donde antes había muros, para transformar la culpa en perdón y el miedo en valentía. Hubo un momento que te conmovió profundamente. ¿Fue cuando Lucía escuchó por primera vez la voz de su madre al teléfono? ¿O tal vez cuando Carmen encontró el valor para confesar la verdad que había guardado durante 8 años? ¿O cuando Elena demostró que había crecido lo suficiente para ser la madre que su hija necesitaba? Nos encantaría leerte en los comentarios. Tus palabras son abrigo para quien necesita sentirse acompañado. En este canal celebramos las historias que sanan, el poder redentor de una llamada telefónica que cambió el destino de una familia, el coraje de una madre joven que encontró la fuerza para reclamar su lugar, y esa clase de amor familiar que trasciende el tiempo, los errores y las separaciones forzadas.
Gracias por quedarte hasta aquí, por dejarte tocar por esta historia, por compartir tu sentir, por ser parte de este rincón donde los milagros cotidianos también cuentan. Si este relato te abrazó el alma, déjanos un me gusta y suscríbete. Cada semana nuevas historias que florecen cuando más las necesitamos. Siempre serás bienvenida aquí. Nos volveremos a encontrar justo cuando tu corazón lo necesite. Porque a veces una llamada no es solo una llamada, sino la promesa de un reencuentro lleno de abrazos que llevamos esperando toda la vida.